martes vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, buenos días, te saludo a ti y al auditorio. Hoy, Pascal, pues me viene muy a modo el reporte que te hizo Arturo Páramo sobre la encuesta que levantó Morena el fin de semana, como la entrevista que acabas de hacer. Visto con benevolencia ese asunto, pues es de agradecerse, Pascal, que la candidata presidencial triunfante, Claudia Sheinbaum, haya transparentado ayer el nombre de las casas encuestadoras, la muestra seleccionada, la metodología empleada, el cuestionario aplicado y el resultado del sondeo de opinión pública realizado el pasado fin de semana en torno a la inminente reforma del Poder Judicial. Qué bueno que hizo públicos esos datos. Sin embargo, y creo que lo decías tú la semana pasada, no me acuerdo si el jueves o viernes, Pascal, en una encuesta, las preguntas, el cuestionario es clave, porque su formulación frecuentemente determina o induce las respuestas. Y desde esa perspectiva, el cuestionario aplicado, o al menos las preguntas que Claudia hizo públicas, permitían conocer de antemano las respuestas. Incluso me atrevo a pensar, Pascal, que hacían innecesaria la encuesta o las encuestas. Sobre la base del cuestionario aplicado, Pascal, las respuestas eran previsibles, obviamente y no sin razón. La mayoría de la población considera que en el Poder Judicial de la Federación, esto es, entre ministros, magistrados y jueces, hay corrupción y por lo mismo está a favor de una reforma de ese poder. Igual, de hecho, yo creo que yo al menos sí creo que es imprescindible una reforma a la impartición de justicia, y voy adelante más lejos, no quedándome solo en la impartición. Y igualmente ante la disyuntiva de que la ciudadanía elija a los impartidores de justicia o lo haga el Senado de la República o el propio Poder Judicial, la población se inclina por lo primero, es decir, que los elija el propio pueblo. Pero esa pregunta, Pascal, que suena como música a los oídos, en su simplicidad esconde la complejidad del problema, la relación entre derecho y justicia. Y en esa virtud, el resultado de la encuesta aporta poco y en vez de enriquecer, empobrece el debate sobre la reforma del Poder Judicial y además incurre en una falacia. Empobrece el debate, Pascal, porque no es aventurado presumir que hay una clara mayoría a favor de la reforma del Poder Judicial para dar acceso a la justicia a quienes nunca han sido sujetos de ella, como también para abatir la corrupción. Pero el punto a debate no es la reforma del Poder Judicial. Ni siquiera la opinión del Poder Judicial, ¿no? Así es, Pascal. El punto es si la propuesta de reforma impulsada tanto por el presidente saliente como por la presidenta entrante es la indicada para cumplir con aquel doble propósito, así como para fortalecer ese poder de la Unión que es fundamental. Y lo empobrece también, Pascal, porque circunscribe el problema de la justicia a la impartición. Aquí es donde te decía que me iba a ir un poco más allá de la sola impartición, porque esa reforma ignora la procuración de justicia. Y sobra decirlo, muchas veces la imposibilidad de acceder a la justicia deriva no tanto de la actuación de los tribunales, sino de la incapacidad de las fiscalías para proteger los derechos de los ofendidos. Cuentan pues los jueces, pero también los fiscales, y el proyecto de reforma que se quiere aprobar ignora esa otra parte fundamental del problema. Y dice la especialista Laura Magaloni, y aquí es donde viene la falacia, que en el 98% de los casos en que un ciudadano o un familiar interactúa con un impartidor de justicia, lo hace a nivel local, sí, o si se quiere, en relación con problemas del fuero común, pero no del fuero federal. Y la reforma propuesta toca solo al Poder Judicial de la Federación y deja de lado los tribunales superiores de justicia de los estados.
Y ahí sí, Pascal, la autonomía y la independencia de los jueces es una quimera. Responden al gobernador, responden al poder ejecutivo estatal. Y en esa medida, la reforma del Poder Judicial que se propone no es integral y no va a cumplir con su propósito. En tal condición, el problema que pretende atender no va a ser resuelto. Y la encuesta con la que se quiere justificar o legitimar esa reforma, pues deja mal sabor de boca, porque el cuestionario obliga a la respuesta que se quiere oír y como añadido, de un lado, legitima no la necesidad de emprender una reforma a fondo e integral del aparato de justicia, tanto en la escala federal como en la estatal, sino que hace pensar que se quiere una reforma a satisfacción de otro poder del Ejecutivo. Y en esa medida, la candidata triunfante no logra o no quiere o no puede estampar su sello propio y se vuelve una extensión de la que pretende el presidente en funciones. Y en esa medida, Pascal, se quiere aprobar, quizás con algunos cambios menores, la propuesta presidencial original, pero visto que no hay ánimo de modificarla en su parte sustantiva, pues ni necesidad de andar preguntando si se está de acuerdo o no con ella. Pues sí, creo que eso es bastante evidente, que no hay esa voluntad. Querido René, te agradezco el comentario, te mando un abrazo. Yo te mando otro, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado.